Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Fulgueral y en esta oportunidad les traigo un nuevo taller. Este taller es con la vida y la muerte de Whitney Houston. Es una cosa muy interesante, me pareció. Ellas saben que murió en unas circunstancias muy particulares y repitió su historia de muerte la hija. Entonces me pareció importante con todos estos temas que estamos tratando. A veces las repeticiones no son fáciles de ver, pero bueno, esta artista que es muy conocida por todos, que fue muy público todo lo que ha pasado con ella y con su hija, entonces me pareció hacer un taller donde analicemos todo ese árbol genealógico de Whitney Houston. Espero que me acompañen y lo disfruten como yo lo disfruté cuando lo hice. Whitney Houston y su hija Bobby Cristina. Al investigar las raíces de Whitney Houston, vemos que ella heredó, además de un tremendo regalo familiar que fue su voz, Whitney tuvo raíces africanas, afroamericanas por parte de padre y holandesas por parte de madre. La madre de Whitney, Cissy Houston, fue ganadora de un premio Grammy como cantante de soul. Tuvo una exitosa carrera como corista de artistas de la talla de Elvis Presley y Aretha Franklin, continuando luego como cantante solista. Uno de los tatarabuelos de Cissy Houston era holandés. Whitney Houston creció en medio de un ambiente musical y encima por madrina le dieron a Aretha Franklin, gran cantante. Whitney Houston falleció el 11 de febrero del año 2012 en un hotel de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, esperando la entrega de los premios Grammy, ceremonia que se realizó esa noche y donde la estrella recibió su merecido homenaje. El árbol de Whitney Houston no lo podemos ver acá, ella está en este recuadro. Aquí está su hija, su esposo, su mamá, su papá y parte de sus abuelos. También tenemos parte de sus hermanos, de sus hermanastros, de sus padres tuvieron otros hijos con otras personas, así que tenemos un poco acá, pero vamos a dedicarnos únicamente a su árbol más cercano, que son sus padres, los abuelos y principalmente su hija. Junto a ese talento que fue la voz, había una mujer que había sufrido abusos sexuales de niña, una desorbitada presión materna para lograr el éxito, un marido hiperceloso, unas profundas dudas sobre su orientación sexual y que tuvo acceso a cuanta droga y alcohol se le antojó. El recorrido vital de Houston era muy similar al de Michael Jackson, estrella musical cuya vida acabó dramáticamente también. Si vemos este cuadro, vamos a estar viendo al padre, la madre, el esposo, ella, la hija, y analizando las fechas de nacimiento, de defunción y las fechas de concepción de cada uno de ellos, vemos que repiten algunas fechas, coinciden, tanto la fecha de defunción de ella como la fecha de nacimiento del esposo o la fecha de defunción del papá. Como profesión eran todos artistas, eso denota una tristeza profunda en sus antepasados. Puede ser que había en su parte tanto africana
como en sus raíces africanas como afroamericanas, quizás hubieron esclavos. Me refiero a un poco en ese sentido de dolor, de sufrimiento. Por eso cuando hay tanto dolor y tanto sufrimiento, para contrarrestar eso, el árbol familiar, el clan, lo que hace que surjan bastantes cantantes, y esta no es una excepción, ya que la mamá, el esposo, ella y su hija son cantantes. Bueno, en esta parte se quise referir a de repente a enfermedades o a las drogas especialmente, que es la parte de este taller que más nos interesan, dado que tanto ella como su hija murieron en situaciones similares y con problema de droga, las dos. Aquí está marcado el nombre Elizabeth. Yo no investigué mucho más en sus abuelos, pero pude llegar a que tanto la abuela paterna como la bisabuela paterna, que eran de origen africanas y afroamericanas, se llamaban Elizabeth las dos. Entonces eso era también una repetición ahí que puede tener algo que ver y por un estudio, pero como no pude saber las vidas de estas personas, simplemente marqué que Whitney Houston tenía como repetición el nombre Elizabeth. Y el 11 de febrero del 2012 apareció la noticia. ¿Qué noticia? Un cuerpo desnudo en un jacuzzi de un hotel, drogas y soledad, los terribles últimos días de Whitney Houston. Para entender a Whitney, hay que recordar que su madre, Cissy Houston, era una cantante conocida, corista, ya dijimos, y Whitney nunca le perdonó a su progenitora que se relacionara con el pastor de su iglesia, que fue el lugar donde actuó por primera vez en público. Así que, tras el divorcio de sus padres, Whitney y sus dos hermanos mayores pasaron su infancia en casa de otros familiares durante las giras maternas. A través de esa revelación, la vida de Houston se observa de manera muy distinta. Por ejemplo, aporta luces sobre su orientación sexual y ante la presión de su madre, que proyectó en ella todas sus ambiciones, aunque también educó su voz para que fuera única. A los 18 años, Whitney se fue a vivir con su mejor amiga Robin Crawford. Se casó con el rapero Bobby Brown y no se divorció hasta muy tarde de Brown, porque no quería ser como sus padres separados, porque ansiaba cumplir con lo considerado normal en la sociedad estadounidense. Se llevó durante años de gira a la hija para que nadie la tocara, y eso acabó con una niña rodeada de adultos, drogados y borrachos. Bobby Christina Brown fue otra vida descarrilada. Si su madre ya había probado cocaína y marihuana a los 16 años, Bobby Christina empezó antes. Alguien cuenta que muchas veces Houston quedaba con Michael Jackson y se sentaban juntos sin hablarse durante horas en alguna habitación del hotel. Sin duda compartían eso de las drogas y se comprendían como mutuamente, ¿no? Whitney entró en decadencia y por varios años no tuvo éxito. Solo tras divorciarse intentó rehabilitarse, pero entonces ya no tenía dinero para poder pagar su ingreso a una clínica. Su hija
También apareció ahogada en una bañera, también tras consumir drogas y estupefacientes, pero con tan solo 22 años. Falleció en el 2015 tras 6 meses de estar en coma. Otra de las noticias que apareció con la agencia EFE, publicada por Fernando Mexía en un diario o en alguna revista Gente, no sé bien cómo era eso, y decía que los análisis toxicológicos encontraron restos de cocaína, marihuana, Xanax, Fexeril y Benadryl. Whitney Houston murió ahogada de forma accidental en la bañera de su habitación en un hotel de Los Ángeles, informó la oficina del forense del condado argelino, donde se le realizó la autopsia, que explicó que problemas cardíacos y el consumo de cocaína contribuyeron a su fallecimiento. Acá se repite también los problemas cardíacos que sufría su papá. La artista murió el 11 de febrero a los 48 años tras una vida marcada por una potentosa voz que la convirtió en una estrella internacional en la década de los 90, así como por un caótico matrimonio y su adicción a las drogas. El informe forense descartó actos delictivos en esto. Whitney Houston también sufría de arteriosclerosis y esto en biodecodificación tiene un significado que es el exceso de grasas en las paredes de las arterias, endurecimiento de las arterias en mediano y gran calibre. Según el coach Alejandro Morales, la enfermedad es como aprendizaje. La causa quizás sienta que la persona sufre esta enfermedad no merece ser feliz o que la felicidad no está hecha para esa persona. Este pensamiento puede haberse producido por relaciones sentimentales que no fueron bien manejadas o tratadas, así como también por dificultades o carencias afectivas de su infancia que le hicieron sentir poco amada y valorada. Sin duda, esto lo que le pasó a Whitney Houston. La solución que a una persona que padece esto como esta enfermedad, se le dice que debe entender que la felicidad es un estado de ánimo consciente, es decir, que usted puede decidir si es o si no es feliz. Y esto lo logra a través de la interpretación que le dé a los acontecimientos de su vida. Que perdone y pida perdón por todo aquello que le limite o le quite felicidad y tome un nuevo camino en la vida rodeado de amor hacia los demás y hacia usted mismo. Houston era consumidora habitual de un medicamento que tomaba para controlar la ansiedad antes de acudir a los eventos y un día antes de su fallecimiento había trasnochado y bebido mucho alcohol. Sin duda, una de las cosas que marcaron su vida fue la relación con su madre, quien abusó o promovió abusos contra Whitney. Fue Cissy Houston, su madre, que siendo una niña, Whitney volvió un día pronto de la escuela y se encontró a su madre en la cama con el pastor de la iglesia, de la que era directora del coro. Entonces Cissy había obligado a Whitney a participar de esas relaciones. Eso la obsesionó durante años. Varios testigos contaron también que en Cissy le solía pegar a Whitney de pequeña hasta dejarla semi-inconsciente en el suelo. Una infancia marcada por el abuso, el maltrato y vaya a saber uno qué cosas
más. Y casi 3 años después, el 31 de enero del 2015, apareció la noticia de que Bobbi Kristina apareció semi-ahogada en la bañera y drogada como su madre, Whitney Houston. Aquí tenemos la portada del diario La Vanguardia, donde dice que la muerte por amor de Bobbi Kristina Brown. Había otra portada del Mundo News, donde revelan las causas de muerte de Bobbi Kristina Brown, hija de Whitney Houston, y salió a la luz la autopsia del cuerpo, en lo que decía esta noticia, del cuerpo de Bobbi Kristina Brown, quien fue hallada en la bañera de la habitación que ocupaba en un hotel, lo que había pasado en similitudes con lo que había pasado con su madre el 4 de marzo del 2016. Las autoridades forenses del condado de Fulton, en el estado de Georgia, Estados Unidos, dieron a conocer oficialmente las causas de la muerte de Bobbi Kristina Brown, hija de la famosa cantante Whitney Houston. El reporte médico confirma que la joven de 22 años murió de neumonía por encefalopatía isquémica y ahogamiento por inmersión producto de la intoxicación por mezcla de drogas. Tras 6 meses en coma, falleció en el mes de julio en un centro médico de cuidados paliativos en Atlanta. Según los análisis forenses, entre las drogas halladas y en el organismo de Bobbi Kristina se encontraron alcohol, marihuana, cocaína, sedantes y morfina. La noticia de la muerte de Bobbi, el padre, Bobby Brown, esposo de Whitney, que tenía todo el recorrido callejero que le faltaba a Houston, descubrió que tenía como tóxica la relación en la que se habían embarcado. En ese mismo momento sería quedarse bastante corto. Hubo denuncias por violencia de género, adicciones mutuamente incentivadas. Habla a Brown, el esposo de Whitney, le gustaba el alcohol y a Houston las drogas. Un divorcio que no cortó del todo la unión y una hija, Bobbi Kristina, que tuvo asiento en primera fila en la degradación pública de sus padres y falleció en el 2015 en circunstancias similares a la de su madre. El informe sobre la muerte de Bobbi decía: intoxicación por drogas e inmersión en agua. Esas fueron las causas últimas de la muerte de Bobbi Kristina, la hija malograda de Whitney. La joven fue encontrada sumergida en la bañera el 31 de enero del 2015 en Atlanta. Fue hallada con un hilo de vida, reanimada y llevada al coma para ponerla en soporte vital. Murió casi 6 meses después. De algún macabro modo, el destino o ella misma quisieron reproducir la escena en que su madre se fue de este mundo. Bobbi Kristina no era feliz. Meses después de su muerte, un amigo de Nick Gordon, el novio de la joven, reveló que aquella fatídica noche la pareja discutió agriamente por teléfono. Ella lo acusaba de haberle sido infiel y él trataba de calmarla por el teléfono. Fue Gordon quien encontró el cuerpo al llegar a la casa y trató de reanimarla. Gordon entró a la familia muy joven. Fue adoptado extraoficialmente por Whitney Houston cuando tenía 12 años y llevaba junto a su hija desde entonces. Según explicó Gordon, su novia se había enganchado con las drogas duras tras la desaparición de su madre.
precisamente por ese motivo. Recordamos que en el cuerpo de Bobby, Cristina se halló marihuana, cocaína, alcohol y ansiolíticos. Mario Tobón, especialista en biodecodificación, dice que la adicción a las drogas es un estado de alteración, a veces de intoxicación, provocado por la ingestión de una o de varias drogas. La toxicomanía es la intoxicación causada por distintos agentes como el alcohol, el tabaco, los alcaloides que perturban la vida y pueden llegar a destruirla. Los motivos principales de las toxomanías son el miedo al dolor y el ansia de bienestar. Todas las drogas que causan dependencia son nocivas para la salud y conducen a trastornos que manifiestan por dolores internos, pérdida del conocimiento y perturbaciones nerviosas cada vez más graves que terminan en crisis de alucinaciones, delirios y semejantes a los de la esquizofrenia. El significado emocional de las adicciones, que sin duda coincidía con lo que sentía tanto Whitney Houston como su hija Bobby, dice que las adicciones están relacionadas con la mamá y con la función materna. Suele existir un conflicto con el amor maternal, tanto el real como el simbólico, bien por haber tenido o una madre sobreprotectora como fue Sissy con Whitney, o una madre ausente como fue Whitney con su hija Bobby. El resistir a nivel general suele estar relacionado con no recibo todo el amor que quiero o de la manera que quiero de mi madre. Cuando se presenta cualquier tipo de adicción, existe una necesidad consciente o inconsciente de que mi madre esté a mi lado para afrontar el reto. Las personas que presentan adicciones suelen ser personas muy inmaduras emocionalmente, con poca tolerancia a la frustración e incapaces de afrontar los retos que se le presentan en su vida. Toda adicción busca el contacto con la emoción. Puede ser un sentimiento de vacío existencial, falta de amor, sentirse solo, desconexión con nuestro ser superior. Nuestra realidad nos hace sufrir y la adicción enmascara nuestro sufrimiento de forma temporal para luego recrudecerlo. Si analizamos etimológicamente la palabra adicción, significa no dicho, aquello que no puedo o no quiero expresar. El consumo de drogas alucinógenas es una verdadera plaga de la humanidad. Las drogas contribuyen con una de las peores huidas del ser humano para su supervivencia. Extraída de plantas o de sustancias fabricadas sintéticamente, las drogas llamadas blandas como la marihuana o las duras, cocaína o heroína, frecuentemente están utilizadas por uno o varios de los motivos siguientes: desesperación, vergüenza, huida rápida, miedo a lo desconocido y a las responsabilidades. La droga es mi refugio, me protejo contra mí mismo. Si rehúso vivir y de ser responsable, mis debilidades interiores corren el riesgo de llevarme hacia las drogas. Tengo miedo de enfrentarme a la realidad y de deber hacer esfuerzos. Mi voluntad se adormece y tengo cada vez menos tendencia a tomar decisiones. Me dejo arrastrar por el consumo. Diversas drogas conllevan frecuentemente a grandes dependencias que solo reflejan mis propias dependencias interiores. Por ejemplo, la delincuencia, padres ausentes, introversión, neurosis,
compulsividad emocional o sexual que intento inhibir dopando mi mente. La sensación de estar separado, incluso arrancado, o bien de un ser querido como puede ser un padre, un hermano, una hermana, un animal, etc., o de un lugar o de una situación que me daba mucha felicidad, puede llevarme a vivir un vacío interior que quiero huir mediante la droga. Estas drogas, que son estimulantes, me permiten flotar, alcanzar ciertas cumbres y vivir una experiencia que me da la ilusión de estar por fin feliz escapándome. Yo no puedo prescindir de ellas y mi dependencia se acentúa y se agrava con el tiempo. Así actúan las drogas. El primer paso es la toma de conciencia. ¿Por qué recurro a esas sustancias? Me vuelvo consciente de que siempre existe una razón. Poco importa la naturaleza de esta, acepto descubrir la auténtica razón. Whitney Houston había tomado conciencia en algunas oportunidades y había intentado rehabilitarse, pero sin duda no logró curarse como para salir definitivamente de las drogas. Bobby Kristina ni siquiera llegó a tener conciencia. Me acepto tal como soy y aprendo a expresar mis necesidades. Dejar de consumir me pide mucho valor, pero la búsqueda de la paz interior es mi motivación. Llegar a ser yo mismo en cualquier circunstancia me permite alcanzar y vivir la verdadera paz interior y sentirme en mi lugar en ese gran universo. Quien abusó y promovió abusos contra su hija fue Cissy Houston. Tina me dijo que siendo una niña, Whitney volvió un día de pronto de la escuela y se encontró a su madre en la cama con el pastor de la iglesia, que era directora del coro, que ya lo habíamos contado. Entonces Cissy había obligado a Whitney a participar de esas relaciones. Cuenta el cineasta que da credibilidad a su historia. Eso la obsesionó durante años y la martirizó, añade, mientras preparaba una película con testigos que le contaron también que Cissy solía pegarle a Whitney y lo que ya habíamos contado más arriba. Sin duda tuvo una infancia, una vida extremadamente dura, aunque si nosotros la veíamos no podíamos a veces ni imaginar con lo que ella era. Entonces, en el cuadro aquel vimos que comparte fecha de defunción del padre con la fecha de defunción de ella misma, la fecha de concepción del esposo con la fecha de nacimiento de ella, el nombre Elizabeth con su abuela y su bisabuela paterna, la profesión de cantante con su madre, su esposa e hijos, y la muerte con drogas con su hija, ¿no? Eso es un poco lo que resume aquel cuadro que vimos más adelante. El árbol genealógico de Whitney Houston fue cortado en su hija, dado que no tuvo descendencia. De lo contrario, hubiéramos visto nietos adictos a las drogas o, por el contrario, la sanación del conflicto en un miembro completamente reacio a las mismas. Para analizar un poco más, vemos que su principal profesión de cantante se viene repitiendo en su madre, en ella, en su hija. También se casa con un cantante. La profesión es otra forma de reparar. El clan lo elige, aquello que yo les había dicho que era muy posible que hubiera mucho
mucho sufrimiento en sus abuelos por parte de padres, quizás hayan sido esclavos o algunas cosas de ese calibre, y sin duda sus ancestros sufrieron mucha tristeza. Lo dejamos planteado de esa manera para el próximo taller. Bueno, espero que hayan disfrutado, que hayan entendido, que les haya parecido interesante todo lo que vimos hasta ahora en el taller de Whitney Houston. Espero los comentarios, también el like correspondiente. Saben que eso ayuda muchísimo a la persona que está aquí atrás haciendo un esfuerzo por brindar la información. También que lo compartan con quienes ustedes crean que pueda interesarle, que se suscriban al canal si todavía no lo hicieron, y que bueno, como siempre les digo, seguiré investigando, seguiré haciendo cosas, talleres para ustedes, y los veo la próxima. Pasen bien.